Entrevista Central. Continuamos con los festejos de los 175 años de la Universidad de la República y los distintos servicios que ha brindado a la sociedad civil. Es por eso que hoy vamos a hablar del Consultorio Jurídico Laudelar, un espacio de formación clínica y un núcleo de extensión universitaria de la carrera de abogacía de la Facultad de Derecho. Para eso recibimos a Juan Cereta, abogado e integrante del consultorio. Juan, bienvenido. Muchas gracias por estar en Gracias a Laudelar. ustedes. Bueno, hace 2 meses aproximadamente el Consejo de la Facultad de Derecho, con recomendación del Colegio de Abogados, resolvió que el Consultorio Jurídico tuviese una comisión de expertos, lo que ustedes consideraron que violaba la libertad de cátedra y la autonomía universitaria. ¿Qué novedades hay sobre esto? Es inevitable empezar con esto porque creo que es lo más novedoso ahora, ¿no? Bueno, nosotros, un grupo de 26 docentes de consultorio jurídico, interpusimos un recurso administrativo respecto a esa resolución del Consejo, que aún no ha sido resuelta por el propio Consejo, y que luego de que sea resuelta por el propio Consejo tiene que ser elevada en el caso de mantener la resolución al Consejo Directivo Central. Así que estamos a la espera de que ese trámite se lleve adelante y esperando qué opinión merece este tema desde el Consejo Directivo Central de la Universidad, ¿no? Ahora, esto que en realidad que me faltó decirlo, que era para asesorar el trabajo, ¿había antecedentes de que alguna vez también se haya querido hacer esto, de que se haya querido implementar una comisión de expertos para asesorar el trabajo del consultorio? Sí, hay antecedentes, son los antecedentes de la intervención de la dictadura. Es lo único que después de la democracia no hubo ningún otro caso. No. Después de la democracia, de la restauración democrática en 1985, el consultorio jurídico siempre tuvo un director. Es más, durante la intervención, el espacio de la creación de la figura del director del consultorio jurídico como jerarca independiente del director del Instituto de Técnica Forense, el instituto al que está vinculado, digamos, el consultorio, fue un espacio que permitió mantener cierta independencia de la intervención durante un tiempo. Pero desde el 1985 los directores del consultorio que estuvieron durante todo ese lapso, que fueron muchos, siempre fueron quienes llevaron adelante, digamos, las reglas de funcionamiento del consultorio, siempre, por supuesto que siempre con aprobación del Consejo de la Facultad y más tarde del Consejo Directivo Central cuando se trata de reglamentos que tienen que ser aprobados por el Consejo Directivo Central. Así que siempre las directivas sobre qué casos tomar, el reglamento que fue modificado en el 2003, etcétera, y que está estudio también ahora, siempre fueron competencia de los directores del consultorio, que es un cargo asimilado a grado 5, al que se ingresa por concurso. Es decir, nosotros en este momento tenemos un director del consultorio y sin embargo se ha decidido con esta resolución pasar por encima de esa autoridad y nombrar a una comisión integrada por ni siquiera, solo uno fue director ninguno fue director del consultorio de los 3, fueron directores del instituto, pero ninguno ni siquiera son exdirectores. Aunque lo fueran, estarían actuando por encima del cargo que tiene competencia para regular o para asesorar o para elaborar pautas que luego sean aprobadas por las instancias correspondientes. Juan, recién hablábamos un poco de la situación del consultorio jurídico post esta resolución del Consejo. Ahora, seguramente hay gente ajena a Laudelar que está escuchando esto y que por ahí no conocen más o menos qué es el consultorio jurídico, cómo funciona, qué servicios brinda a la sociedad justamente. Quizás vos que sos docente y tenés como un poder de síntesis mayor que el nuestro, puedes contarnos un poquito qué es el consultorio jurídico en cortas palabras. Bueno, para empezar tenemos que decir que consultorio jurídico es una asignatura de la carrera de abogacía. Comenzó siendo una actividad, digamos, de extensión o en el medio, donde se hace 90 años, donde los estudiantes que estaban en la carrera de abogacía veían expedientes reales, ¿no? Casos reales. Convengamos que en el trayecto educativo de un estudiante de abogacía, primero trabaja en el año previo a obtener licenciatura, trabaja sobre casos simulados. Es decir, los profesores inventan casos y sobre esos casos ven cómo serían las eventuales soluciones. Y en el último año, y eso es consultorio jurídico, ya se trabaja sobre casos reales. Esto implica involucrarnos con un actor que en general no está presente en el diálogo, digamos, educativo. Siempre están los docentes, los estudiantes, pero en este caso tenemos los docentes, tenemos los estudiantes, pero tenemos un tercer actor que es alguien que necesita asesoramiento jurídico, necesita patrocinio judicial muchas veces, no puede acceder por razones de vulnerabilidad, en general económicas, a un abogado particular y viene a la facultad para ser asesorado y patrocinado por docentes del consultorio con el trabajo que hacen los estudiantes, que al mismo tiempo que están brindando esa actividad nosotros consideramos de extensión, aunque sea
en general en el caso del consultorio más asistencia que extensión, pero forma parte del concepto amplio de extensión, mientras realizan esa actividad de extensión, al mismo tiempo están aprendiendo de su propia experiencia. Una especie de práctica. Es una especie de práctica, pero con casos de verdad, ¿no? Ya no simulados, sino donde le van los derechos, están en juego los derechos de la gente. En principio el consultorio lo podría definir como una asignatura que además es obligatoria. Esto es una particularidad de la Universidad de la República en el Uruguay, de que porque actividades digamos de lo que sería consultorio, de actividades prácticas, existen en todos los procesos formativos. Pero en muchos países esas actividades están a cargo de los colegios de abogados, no están a cargo de las universidades. En el caso nuestro, no solamente está a cargo de la universidad, sino que además es obligatorio. No te puedes recibir de abogado si no cursaste un año de consultorio jurídico. Esa es la primera definición. El consultorio luego fue ampliando su radio de acción. Hoy yo podría decir que no solamente es una asignatura de consultorio jurídico, porque se ha transformado también en una asignatura electiva de otras carreras. Hoy en mi curso de consultorio, por ejemplo, hoy de noche, yo tengo estudiantes de ciencias sociales, de trabajo social, que también vienen a trabajar con nosotros al consultorio. Hemos tenido estudiantes de relaciones internacionales cuando trabajamos sobre el tema migrantes, por ejemplo. Hemos tenido y tenemos habitualmente estudiantes de traductorado cuando necesitamos traducir documentos al español con una traducción pública. Es decir, que se ha transformado en un espacio, digamos, donde si bien el fuerte es la asignatura relativa a la carrera de abogacía, hay estudiantes mezclados de otras carreras que también están en nuestras aulas cotidianamente. ¿Cuántos casos recibe aproximadamente el consultorio por mes? El consultorio en su totalidad tiene 23 equipos trabajando, tanto los que están en la sede central de 18 Julio Eduardo Acevedo como los que están descentralizados en distintos barrios de Montevideo, y también tenemos un consultorio en Paysandú, en Salto, uno que va a Bella Unión y uno en Maldonado. Todos esos equipos están llevando aproximadamente unos 5.000 casos por año, más o menos. Ese es el volumen de trabajo del consultorio. Es decir, les diría que sacando la Defensoría Pública es digamos el estudio jurídico, entre comillas, que más casos lleva en nuestro país. Sí. Ahora también hay otra noticia de hace poco, además de la creación de este grupo asesor, es que hubo una renuncia de 9 de 11 colaboradores, ¿no? ¿En qué contexto se da esto? Bueno, en realidad toda esta polémica que se desató en el Consejo vino de la mano de una nota que presentó el Colegio de Abogados, donde dentro de las cosas que cuestionaba del consultorio o que pedía información, dicen ellos, pero en el fondo dejaba traslucir un cuestionamiento, estaba la actividad que lleva adelante uno de los consultorios especializados. Esto va de la mano con un proceso de evolución que ha tenido el consultorio, donde empezó a especializarse en algunas temáticas. En este caso, un cuestionamiento muy fuerte al consultorio especializado en la atención a las víctimas del delito, que lidera el profesor Williman, y también un cuestionamiento a la clínica de litigio estratégico, que es como una hija del consultorio. Después, si quieren, les explico mejor las diferencias y las similitudes, donde se ponía en tela de juicio los casos que tomaban, especialmente el caso Penades, que es un caso de mucha relevancia pública que tomó el consultorio especializado en víctimas. Y bueno, ahí los criterios de trabajo fueron cuestionados por el Colegio de Abogados, ya habían sido cuestionados también por la Asociación de Abogados Penalistas, y eso fue lo que generó toda la polémica sobre la necesidad de regular o de limitar, digamos, casos que puedan tener, según palabras del Consejo, repercusión pública. Claro. Ahora sí, si querés nos podés explicar un poco esa diferencia que nos mencionabas recién, si querés, para enganchar con bueno, con esto. El consultorio pronto va a cumplir 100 años. Comenzó trabajando sobre casos, digamos, sobre todo vinculados a la materia de familia, casos, digamos, de mucha importancia para las personas que tienen sus derechos en juego, pero no casos de demasiada repercusión institucional, ¿no? Así fue, y sigue siendo todavía, que hay un volumen muy importante de ratificaciones de tenencia para cobrar la asignación familiar, de pensiones alimenticias, de régimen de visitas, de divorcios, de lanzamientos, prórrogas de desalojos, etcétera. Eso ha sido el fuerte del trabajo del consultorio. Con el transcurso del tiempo y sobre todo a instancias de la labor que llevó adelante quien fuera mucho tiempo director del consultorio, el profesor Gonzalo Uriarte, que después fue decano también de la facultad, el consultorio empezó una tarea de especializarse en algunos temas y asumir cuestiones de mayor complejidad, en el entendido de que esto era parte del compromiso universitario, pero también de que la formación de los estudiantes requería involucrarnos en temas más complejos. Y así empezaron a crearse equipos especializados en determinadas temáticas. Se creó un
dos equipos especializados, por ejemplo, en trabajo doméstico, cuando se sancionó la ley de trabajo doméstico en el Uruguay. Ahí hubo un equipo que trabajó con el sindicato durante mucho tiempo. Yo tuve la suerte de estar al frente de ese equipo. Otro equipo que dirigía el que actualmente es el director del consultorio, que trabajó con la Liga de Amas de Casas y las empleadoras del sector doméstico. Esa tarea se terminó desde una vez que se logró cumplir el objetivo de fortalecer un poco a las dos gremiales. Y también hubo creación de otras áreas, como fue el caso de relaciones de consumo, para asistir a consumidores y asesorarlos, discapacidad, donde se trabajó sobre el tema de discapacidad, y así surgió también el consultorio vinculado a las víctimas del delito en un convenio con el Ministerio del Interior, con el BPS, que comenzó un trabajo a partir de la entrada en vigencia del nuevo Código del Proceso Penal, que le daba a las víctimas un nuevo rol, un rol mucho más protagónico. Decidimos trabajar también en ese, especialmente con un equipo especializado en eso. Y en ese marco de especialización del consultorio, empezamos a notar que había la necesidad también o la posibilidad de involucrarnos en causas colectivas, causas que ya no referían a una persona concreta y sus derechos, sino a grupos de personas. Y también, tal vez por la vocación, por la extensión que teníamos tanto Gonzalo como mi caso, empezamos a considerar que la facultad no podía quedarse sentada el 18 de julio de Eduardo Acevedo esperando que vinieran algunas demandas, porque esas demandas nunca van a llegar a la sede central de la facultad, y que teníamos que salir a buscarlas hacia los lugares donde estaban esos problemas. Y esa necesidad de abordar causas colectivas y de salir de los muros de la universidad llevó a la creación de la asignatura que yo digo hija del consultorio jurídico, que es la Clínica de Litigio Estratégico. ¿Qué hace la Clínica de Litigio Estratégico? Bueno, litiga igual que el consultorio, hace juicios, pero esos juicios no responden a consultas individuales que lleguen, como pasa con consultorio, sino que vamos hacia los lugares y las temáticas que nos parecen relevantes junto con los estudiantes, y se tratan siempre de causas colectivas, no vinculan a una persona sola, y tienen que ver con derechos humanos. Esa es la única temática en la que trabaja la clínica. Entonces, si queremos marcar similitudes con el consultorio, bueno, también son estudiantes y docentes que hacen juicios, esa es la similitud. También es una tarea que se realiza absolutamente gratuita. Y si queremos marcar las diferencias, la clínica no atiende consultas de personas que vienen y se agendan, como pasa con consultorio, sino que cuando empezamos el curso, con los estudiantes de cada semestre, discutimos qué temáticas a ellos los preocupan de carácter colectivo, qué cuestiones les parecen relevantes o que la universidad debería involucrarse, y sobre esas temáticas empezamos a trabajar en un trabajo que tiene bastantes diferencias con el consultorio, porque intenta romper el paradigma de que todo lo que no está en el expediente no está en el mundo. Eso es como fuimos formados la mayoría de mi generación en el ejercicio de la abogacía. La clínica en causas colectivas se relaciona con muchos actores sociales y mete el litigio como una herramienta más dentro de las luchas para la reivindicación de los derechos sociales o de los derechos humanos, y intenta apoyar el trabajo que llevan adelante en general organizaciones de la sociedad civil. Eso hace que tengamos que desplazarnos de las aulas de la Facultad de Derecho, y que, por ejemplo, vayamos a un asentamiento para involucrarnos sobre el tema del derecho a la vivienda, o vayamos al PIT-CNT para hablar con un sindicato, o vayamos a distintos lugares para interiorizarnos sobre distintas temáticas que nos parecen relevantes. Y ahí es que planteamos sí la posibilidad de hacer juicios, pero esos juicios son una herramienta más en el marco de una estrategia que excede lo judicial, ¿no? Trabajamos, y esto seguramente a ustedes les va a interesar, trabajamos y necesitaríamos en algún momento apoyo de la FIC, trabajamos sobre la repercusión que tiene ese caso, la campaña de comunicación que debe hacerse para que ese caso, para lograr los objetivos que nos planteamos en el ámbito de la clínica. Ahora vamos a hablar un poco, sí, de la exposición mediática de algunos casos, pero antes te quería consultar en esto de la clínica litigio estratégico. Entra, por ejemplo, el caso de OCE, ¿no? Con el proyecto Neptuno. Claro, es un típico caso que venimos trabajando desde la clínica. El caso del proyecto Neptuno nosotros empezamos a trabajarlo en 2022. O sea, en 2021 ya empezamos a entender un poco qué era y empezamos a informarnos. Nos llevó mucho tiempo entender, asesorarnos, vincularnos con especialistas de la Facultad de Ciencias, es decir, entrevistar a funcionarios y exfuncionarios de OCE, entrevistar al sindicato de OCE, es decir, recopilar un montón de información para entender más sobre el caso, para recién después, en el 2023, llevarlo a juicio. Claro, es que también son muchos actores sociales, políticos involucrados ahí, ¿no? No, yo me quedé pensando, vos nombrabas el caso Penades como uno de los casos que tomó más repercusión a nivel mediático. Si se quiere, estuvo también el caso de Cooperación Océano, que fue otro donde ustedes estuvieron trabajando. Ahora,
al momento de tomar este tipo de casos, ¿no? Que ya de por sí saben que van a tener cierta repercusión, que bueno, que son como de otra magnitud, si se quiere, ¿tienen ciertos reparos al momento de aceptarlos o cómo es ese proceso? Bueno, hasta ahora, hasta esta resolución que hablábamos al inicio de la charla del Consejo, esos casos se tomaban en pleno ejercicio de la libertad de cátedra de cada docente. Es decir, incluso en el consultorio hay profesores que no toman determinados casos porque entienden que son muy complejos y no los van a poder llevar adelante con su equipo, y está perfecto. Y hay otros docentes que sí aceptan esos desafíos y se disponen a trabajar. En el caso del consultorio de víctimas, el único requisito que tiene para trabajar es un acuerdo con AFAVIDE también, que no la mencioné hoy, la Asociación de Víctimas, familiares de víctimas del delito, y el único requisito que tiene es cumplir con el reglamento para tomar el caso, ¿no? Que es el reglamento de consultorio. Después depende del equipo docente decir, ¿nos vamos a meter en esto o no nos vamos a meter en esto, o no estamos en condiciones de meternos en esto? Yo la verdad que admiro mucho al equipo de Williman, de Soledad Suárez y de Marcelo Banimian, que son los 3 docentes que trabajan en ese equipo, porque han asumido el desafío de enfrentarse a causas que son muy complejas y que insumen muchísimas horas de trabajo, ¿no? Vos mencionabas Operación Océano, el caso Penades, son 2 causas que llevan un trabajo impresionante, y esto lo ato con la pregunta que no te respondí hace un ratito sobre la renuncia de los voluntarios. Ese desafío que se asumió en esas 2 causas implicó que fuera imposible llevarlo adelante solamente con los estudiantes que están en el curso, que están aprendiendo, y con 3 docentes. Porque además de esos 2 casos hay muchas otras víctimas que también son atendidas y que no son famosas. Bueno, dijiste que tienen 5.000 casos por año. 5.000 en todo el consultorio. Claro. Sí. Entonces, ahí fue que muchos exalumnos de ese equipo se ofrecieron a trabajar como voluntarios y empezaron a trabajar como voluntarios realizando tareas que llevan mucho tiempo. Claro. La sola desgrabación de audiencias que duran 10, 12 horas lleva un montón de trabajo. Y además, lo sé porque lo he comentado con los profesores, en el caso de Operación Océano, por ejemplo, un día el Tribunal de Apelaciones sacó más de 40 resoluciones en un día que había que analizar para ver si se iban a impugnar, no se iban a impugnar, qué se iba a hacer. Sí. Y esa tarea es imposible que la asuman 3 profesores, con los estudiantes que están aprendiendo, ¿no? Y ahí fue que los voluntarios que firmaron un acuerdo de voluntariado con AFAVIDE, o sea, fueron voluntarios de AFAVIDE, dieron una mano valiosísima para que se pudiera cumplir con todo el trabajo que se asumió. Ahora, cuando esos voluntarios fueron cuestionados o su rol fue cuestionado por el Consejo, naturalmente que esto cayó mal en los voluntarios, que están realizando una tarea totalmente gratuita y desinteresada, y eso llevó a que muchos de ellos, 9 de 11, presentaran su renuncia. Hay una cosa que me queda dando vueltas, que es que la UDELAR de por sí tiene muchos problemas en materia de recursos, ¿no? O sea, todos los años sucede esto del presupuesto, sabemos que hay ciertas áreas que están más impactadas. ¿El consultorio jurídico puntualmente tiene en este sentido algún tipo de falta de recursos humanos o necesitaría tener más recursos para poder llevarlo adelante? Porque entiendo que si hay gente voluntaria, quiere decir que esa gente no está percibiendo un sueldo. Ha tenido históricamente, yo hace 25 años que soy docente de consultorio, y esa labor que yo ahora detallaba de los voluntarios antiguamente era realizada por los aspirantes a docentes. Es decir, ahora no tenemos más la carrera docente en el marco de la aspirantía, pero cuando teníamos la aspirantía a profesor adscripto, que era la carrera docente de los docentes de la UDELAR, yo por ejemplo fui aspirante 7 años, o sea, 7 años trabajé en el consultorio sin tener grado 1. ¿Cómo se suplía toda esa necesidad de cubrir audiencias, de hacer escritos, de corregir, etcétera? Se suplía con el trabajo de los aspirantes. Claro. Evidentemente que eso no es lo ideal, que lo ideal es que todos los que trabajen tengan un cargo y reciban una remuneración por ese cargo, pero lamentablemente los problemas presupuestales siempre conspiraron para que eso se pudiera cumplir cabalmente, ¿no? Y no solamente el consultorio tiene una importantísima cantidad de docentes que son o interinos o contratados, cosa que deberíamos solucionar en algún momento, sino que además tenemos ese rol que en un momento durante muchísimos años hicieron los aspirantes y que hoy estaban haciendo los voluntarios para poder cumplir con todos esos reclamos. Y otro problema que también estas críticas y estas causas desnudaron
es que el crecimiento ese que yo refería de grupos especializados, de tomar más casos, de asumir más compromisos, también por problemas presupuestales históricos, no de ahora, se fue haciendo a propósito de convenios. Entonces, el convenio del consultorio de trabajo doméstico fue financiado por el BPS, el convenio que no lo nombré, de atención a subalterno, personal subalterno del Ministerio del Interior es financiado por el Ministerio del Interior, el convenio con discapacidad es financiado por la Comisión de Discapacidad, la atención de víctimas es financiada por el Ministerio del Interior. Entonces, si bien ese fue el mecanismo que se encontró para poder financiar esos cursos, no es el ideal, porque la autonomía universitaria también es económica y presupuestal. A la prueba está lo que nos pasó con el consultorio de víctimas, que cuando se asume la causa Penades, primero los docentes durante 2 meses no recibieron remuneración porque el Ministerio del Interior la cortó, luego se anunció el desalojo del local que se les daba para ese consultorio. Entonces, eso es lo que demostró, más allá de las desinteligencias puntuales de cada caso, lo que demostró es que la verdadera autonomía del ejercicio de esa función universitaria está garantizada cuando los recursos son universitarios y no cuando esos recursos provienen, aunque sea del Estado. Siempre nos resistimos, recuerdo las palabras de Gonzalo Uriarte, siempre nos resistimos a que algún consultorio fuera financiado por privados, como parte del Consejo en muchos casos quiso. A nosotros nos pareció que del 2014 en adelante, que si bien no era lo mejor recurrir a fondos extrapresupuestales, pero sí en el caso de tener que hacerlo, como fue lo que se hizo, que fueran por lo menos de recursos del Estado, ¿no? Ahora, Juan, para ir cerrando, pero esta desfinanciación que hablaba del Ministerio del Interior también, o sea, y esta exposición mediática que hablábamos del caso Penades y la Operación Océano, que tienen su peso político grande. O sea, por eso era un poco esa pregunta, bueno, si había reparos al momento de tomarlos, porque la exposición mediática viene con eso, con ese peso. Sí, yo te diría que no solamente un tema de exposición mediática, es decir, yo esto lo he comentado en la oportunidad que he tenido de conversar sobre tareas de consultorio fuera del Uruguay, y no es muy creíble que causas de esa dimensión, estamos hablando de una causa penal sobre explotación sexual de menores, de niñas, niños y adolescentes, la más importante en la historia penal del Uruguay, haya sido llevada a la defensa de las víctimas por estudiantes de la Facultad de Derecho, o que la formalización y el juicio penal del principal senador del partido de gobierno haya sido llevado, impulsado en el caso de las víctimas, no sin desmerecer la actividad de fiscalía, pero haya sido impulsado en el caso de las víctimas también por estudiantes y profesores de una facultad de Derecho, no es algo habitual en el mundo, ¿no? Sí, sí. Una última, y ahora sí para cerrar. Hablabas recién, al principio hablabas de la prensa y hablabas de que sería importante en algún momento que, bueno, la FIC colabore de alguna forma. Al margen de eso, ¿qué importancia tiene la prensa? ¿Qué rol juega la prensa al momento de llevar un caso al ámbito público, si se quiere? Hablábamos de Penades, de Operación Océano, que son 2 casos que tomaron gran relevancia, pero imagino que también ustedes deben de tener o bien sus reparos o bien sus agradecimientos para con el trabajo de la prensa. Bueno, depende. Si tomamos el caso de un caso tradicional de consultorio, de una consultante que venga hoy y quiere tramitar su régimen de pensión alimenticia o de visitas, no tiene ninguna relevancia mediática, ¿no? Yo distinguiría ahí el caso Penades y el caso Operación Océano tienen relevancia mediática por lo que significan, ¿no? Sí, claro. O sea, ahí no es que la relevancia mediática fue buscada como una parte de la estrategia. Es natural que un caso de esa dimensión, quienes están al frente o trabajan en ese caso, sean requeridos por la prensa. Eso es natural y obvio que ocurre. ¿Pero perjudica de alguna forma? No sé, puede que perjudique, puede que no. Lo que sí puedo decir es que en ese caso no es algo planificado. A diferencia de lo que ocurre en la clínica de litigio estratégico, donde nosotros sí planificamos nuestra campaña de comunicación sobre el caso. Y en esa planificación, en la que podemos invocar y podemos errar, por supuesto, pero en esa planificación nosotros difundimos el caso antes de presentarlo o no, generamos una campaña de expectativa o no, mapeamos a los medios de comunicación e intentamos decidir por dónde vamos a comunicar lo que vamos a comunicar, decidimos quiénes van a ser los interlocutores, si actores de la sociedad civil o docentes de la facultad, depende del caso, depende del mensaje que haya que comunicar. Entonces, lo que sí reivindicamos en el caso de la clínica es que ahí la opinión pública, en los casos que la clínica trabaja, tiene mucha importancia. Y sería de necios pensar que no incide en el resultado de las luchas, no digo en el resultado del juicio, en el resultado de las luchas que hay detrás de eso. Entonces, en el caso de la clínica, toda la participación que aparece, toda la relevancia que aparece, o los mensajes que aparecen, o las comunicaciones que aparecen en los medios, se ha intentado
que incidieran. Eso deliberadamente. Es más, una bolilla de la clínica es campaña de comunicación. ¿Cómo vamos a comunicar este caso? Y eso nos obliga a una tarea que no es estrictamente judicial, como decía recién, que es, por ejemplo, mapear a los medios. Y esto, ustedes que están en el ámbito de la comunicación sabrán mucho mejor que nosotros. Por eso yo hacía referencia que en algún momento, si la clínica continúa, sería bueno establecer contactos con la FIC para aprender mejor nosotros. Pero ustedes sabrán, por ejemplo, que no sé, que por poner un ejemplo bien conocido, que si hay una noticia que sale el jueves en Búsqueda, después va a ser replicada en otros medios de comunicación. Y que el público que lee Búsqueda es determinado público. Es distinto si las noticias salen en El Observador, o salen en La Diaria, o salen en Brecha. Cada medio tiene su perfil y depende dónde uno quiere incidir, porque la clínica también se caracteriza porque nuestros objetivos no siempre son ganar un juicio. Nuestro objetivo puede ser, por ejemplo, poner un tema en agenda. Si yo quiero poner un tema en agenda, hacer un juicio puede hacer que ese tema esté en agenda, pero no necesariamente quiere decir que yo gane el juicio, porque no era el objetivo, pero el solo hecho de promoverlo genera una noticia, esa noticia genera repercusiones, obliga, por ejemplo, al sistema político a tomar posición sobre determinadas cosas, claro. Y ese puede ser el objetivo que hay detrás en ese trabajo que se viene desarrollando. Juan Sereta, abogado e integrante del consultorio jurídico La Udelar, muchas gracias por estar en Comunidad Udelar. A ustedes. Ya volvemos con Comunidad Udelar.